¿Por quién doblan las campanas? Las campanas suenan por ti. Siempre que suenan, están sonando por ti. ¿Y a qué se refiere esto? A que siempre que suenan, están sonando porque ha muerto una persona. Y eso te atañe. Todas, todos, hemos tenido alguna experiencia con ella. Por un lado, por otro, a veces de frente, también llega por la espalda. ¿Quién no ha perdido a alguien que amaba, que respetaba, que admiraba? Vivimos con la muerte en los talones y resulta que nuestro invitado de hoy dice que se nos ha olvidado morir, que tenemos que reaprender a morir. Ciencia al punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia. ¿Tenemos que reaprender a morir? En Occidente se nos ha olvidado hacerlo. ¿Es posible mirar la muerte con serenidad? La muerte de nuestros próximos, de nuestras personas queridas. ¿Cómo nos dolemos? ¿Es un buen lugar para morir el hospital? El sociólogo de la Universidad Pública de Navarra, Pablo Echeverría, la ha mirado de frente y de lado. Ha estudiado cómo reaccionamos a la muerte, hoy, aquí, en nuestro entorno. Ha analizado el papel de los profesionales, del personal sanitario, la oncóloga, el internista, cuidados paliativos y, por supuesto, el de las personas que hemos perdido a un ser querido. Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Soy Pablo Echeverría, doctor en sociología, en una tesis vinculada a la muerte. Y bueno, es mi tema fundamental de investigación, pero he tocado también otros, y en parte porque creo que no hay cuestión desligada de la muerte. Y porque considero que va profundamente vinculado con cómo vivimos y gestionamos la muerte, ¿no? Que es una palabra igual aséptica que utilizo durante la tesis, pero entiendo que hay una gestión social del morir y que tiene que ver con cómo nos organizamos como sociedad. El título de tu tesis, Reaprender la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que volver a aprender a morir? ¿O a dejar ir? En parte es por una especie de olvido, no de cómo morir, pero sí de ciertos saberes o formas que teníamos adquiridos de cómo morir y de cómo aceptarlo. Y en parte también por el hecho de que para mí las sociedades son estructuras de cuidado y de afrontamiento de la vulnerabilidad humana. Entonces entiendo que esa es una tarea constante, inacabada. Por bien que lo hagas, estás siempre reaprendiendo a hacerlo porque no se puede afrontar de forma totalmente exitosa algo que es una carencia, un universal que nos va a afectar siempre y que siempre va a ser una herida abierta en el ser humano, ¿no? Entonces siempre estamos actualizando nuestra forma de afrontarlo. Reaprendiendo. ¿Recuperar o crear? ¿Nuevos ritos, por ejemplo? ¿O...? Nuevos ritos, viejos ritos. También algo que se habla mucho en sociología es el mito del progreso, ¿no? Vamos progresando, vamos adquiriendo nuevos saberes y eso a veces hace no necesariamente que olvidemos saberes anteriores, pero sí que estos se sobrepongan, en cierta medida tapando sabidurías, no sé si decir tradicionales, ancestrales, alternativas, ciertos saberes que hemos ido olvidando y que tienen que ver con esa aceptación de nuestra vulnerabilidad, ¿no? Porque cuando entramos en la idea del progreso entendemos que todo lo podemos, que a todo podemos sobreponernos y bueno, esto no es así, simplemente. Porque el progreso no todo lo puede. Por ejemplo, esa idea de que por mucho que sepamos con un paciente que su pronóstico de vida es muy limitado, que no hay una perspectiva realista de curación, eso, ponerlo sobre la mesa y tratarlo directamente con la persona que se muere, que a veces ella también intuye o incluso sabe que se muere, nos cuesta mucho porque seguimos pensando que igual esta última línea de quimio, de radio, puede hacer algo, aunque el paciente y su familia intuyen que no y el médico puede saber que las opciones son de menos de un 1%. Y aún así nos cuesta mucho ponerlo sobre la mesa porque creemos que igual hay un avance técnico que obra un milagro, que en el fondo es lo que estamos pidiendo. Milagros mediante la ciencia. Has hecho un análisis de la forma de gestión de la muerte en las sociedades occidentales contemporáneas. A mí me llama la atención eso de la gestión de la muerte. ¿Se puede gestionar la muerte? Considero que en términos sociales globales se puede hablar de que hay una gestión del morir. Distintos autores hablan de la biopolítica, la tanatopolítica, necropolítica también, en el sentido de que políticamente como sociedad y a un nivel muy impersonal o muy crudo a veces se gestiona cómo morimos, cómo vivimos también, ¿no? Eso es a lo que aludiría la biopolítica, pero la muerte se gestiona.
Y después, a un nivel más cercano, más individual, podría hablarse en otros términos, menos tecnificados, pero considero que de momento lo predominante sigue siendo una gestión de este proceso. Y es parte de ese modelo de progreso al que estaba apuntando un poco. Estoy llegando a la conclusión, equivocada o no lo sé, de que en Occidente se nos ha olvidado el buen morir. Bueno, hemos elaborado una versión propia de lo que debería ser el buen morir, que nosotros mismos hemos terminado por ver como plenamente equivocada. Entonces estamos tratando de rehacerla. Esa muerte que hemos implícitamente calificado como deshumanizada, ¿no? de la modernidad, vinculada a cables, a monitores, a un entorno aséptico, hospitalario, estamos claramente poniendo en cuestión que eso sea un buen morir, cuando era el morir que habíamos calificado como propio de una sociedad desarrollada, ¿no? Y estamos viendo que el desarrollo tiene sus milagros y tiene también sus demonios implícitos, y estamos también luchando contra ellos. La tesis contiene también una genealogía de la figura médica. Analiza su papel en distintos contextos históricos hasta llegar a las sociedades occidentales modernas. Sí, hay autores que consideran que a mayor incertidumbre hablamos de un plano de trascendencia mayor. Entonces, históricamente yo analizo el papel de la figura sanadora, empiezo por el chamán en la prehistoria, viendo cómo se relaciona con estos planos de trascendencia y qué papel tiene en la sociedad. ¿Y qué papel tenía? Pues el chamán prehistórico, como un mediador entre planos, que por ejemplo utiliza partes de la naturaleza, se disfraza y usa el lenguaje de animales para separarse del mundo humano, intentar contactar con el mundo de los espíritus y aludir a ellos para entender por qué ese castigo de la muerte, pero siempre como forma de lo incomprensible, de la incertidumbre absoluta, que es la muerte. Entonces el chamán intenta mediar entre esos planos y tratar de paliar esa incertidumbre. Luego hay otras figuras intermedias, sacerdotales, parcialmente mágicas, parcialmente religiosas, pues desde Mesopotamia. Pues eso, intermedia entre lo religioso y lo mágico, vamos acercando ya más a lo religioso, van tomando más peso esas figuras, porque hay distintos tipos de figuras. Videntes, hechiceras, cirujanos, todos ellos nos han ayudado a lo largo de la historia a aceptarla. A medida que nos acercamos a la modernidad, pues se va priorizando más ese saber práctico, científico, asociado a planos de trascendencia más reducidos, en los que podemos abordar, por lo menos, esa incertidumbre. Nunca podemos resolverla del todo, pero podemos afrontarla. Por medio de herramientas técnicas, científicas, intentamos resolverlo, ¿no? En torno al siglo XVI, muchas veces vinculado ya al surgimiento de la modernidad, del capitalismo, por otro lado, que tiene un papel importante en todo esto. Luego, en la modernidad ya más industrializada, cambia, cada vez ese mito del progreso toma más fuerza, hasta que a finales del siglo XX empieza a mostrar ciertas grietas. No se viene abajo, todavía es predominante esa imagen del progreso que todo lo puede, pero ya está cuestionada. Vaya, que nos estamos percatando de que hay ciertas cosas a las que no podemos y no vamos a dar respuesta. La fundamental, pues, es el morir. Podemos seguir averiguando lo que queramos sobre tratamientos, sobre distintos tipos de cánceres, de formas de tratarlos, de formas de diagnóstico mediante inteligencia artificial, lo que queramos, pero no podemos resolver la incertidumbre que supone que ese ser querido que teníamos al lado no está y no va a volver a estar. Que da igual lo que la inteligencia artificial pueda decir sobre esto, ¿no? Y es algo que no podemos seguir afrontando fundamentalmente desde un discurso tecnocientífico, que es lo que seguimos haciendo y lo que yo sin querer hago también en parte en mi tesis. Pero sí te va a permitir analizar qué es lo que está ocurriendo. Sí. El cambio. Quiero creer que tiene algún tipo de utilidad en ese sentido. Nunca podemos resolver la inquietud y la incertidumbre personal, profunda, sobre la muerte, y que esto, lo más cerca que podemos estar de ello, está lejos de ser un proceso científico, es un proceso muy humano, ¿no? Y que tiene que ver, pues, con el cuidado mutuo, con el acompañamiento, con la empatía, con la comunicación, con todas estas cuestiones que parece que hemos dejado en un segundo plano, ¿no? Que tienen que ver con las humanidades, que son esas ciencias blandas, esas ciencias secundarias. Que no son ciencia. Y como no son ciencia, además no son útiles, ¿no? Leo algunas de tus conclusiones. Es necesaria una mejora de la comunicación sobre la muerte y las posibilidades sanitarias en el final de la vida. Hay que hablar. Sí, es crucial ahora mismo. Hay una parte que tiene que ver con ese acercamiento personal, ese romper esa distancia que siempre se genera entre dos personas cuando hay una ausencia, cuando hay una muerte entre medio, y especialmente cuando hay también esa relación jerárquica que se produce inevitablemente entre un profesional sanitario y alguien que está en una situación súper vulnerable. Entonces, bueno, todo eso son factores que entiendo que afectan de forma directa esa comunicación, que ya de por sí nos cuesta y aquí se complica infinitamente.
Los y las profesionales, dices también, a veces las propias familias, se empecinan en los tratamientos, en muchos casos muy agresivos. Sí, esto es parte de lo que se plantea también desde el discurso profesional, creo que con razón, de que por un lado se les hace la crítica de, joder, ¿por qué ofreces otro tratamiento y otro y tal? En lugar de vamos a poner las cartas sobre la mesa y hablar de cómo está la situación. Y ellos dicen que también muchas veces es lo que el entorno del paciente demanda, ¿no? Hacer, esa cultura del hacer, que tiene que ver también con el mito del progreso, ¿no? Siempre hay algo que la ciencia todavía puede hacer por esta persona. Y si a veces lo mejor que la ciencia o la técnica pueden hacer por esta persona es decirle que no hay que empezar este nuevo tratamiento. Quiere decir que tenemos que, por ejemplo, que pasar a un tratamiento paliativo, que ya no es curativo, porque las opciones de curación solo te van a producir mayor sufrimiento y no tienen sentido llegados a este punto. No hacer. No hacer o hacer otras cosas. Un término que se está actualizando, la limitación del esfuerzo terapéutico, ¿no? A veces hay una obstinación terapéutica. Me obstino en que puedo curar a un paciente aunque sepa en el fondo que no y le hago sufrir mucho más. Se hablaba de limitación. Ahora se empieza a hablar de adecuación. Es decir, no es que yo tenga que esforzarme menos, es que me tengo que esforzar en otro sentido que no implica curarle, que implica paliar determinados síntomas y hacer todo lo posible para que muera lo mejor posible. Y esa es mi función y es tan importante como ha sido la de intentar curarle. Menos es más. En muchos casos sí. Para mentes curiosas, para mentes despiertas. Ciencia al punto. Hay mucho margen de mejora. A mí me sorprende positivamente una vez que entro a ver cómo es el lenguaje, el ambiente, las conversaciones que se dan dentro del entorno sanitario sobre la muerte, veo que hay un cambio evidente y que hay muchas cosas que se están haciendo y que tienen mucho mérito porque la corriente va en contra de todo esto. Pero ya hay mucho salmón saltando la contracorriente en contra, ya hay corrientes fuertes que empiezan a ir en la dirección que considero positiva en este caso, teniendo en cuenta el desequilibrio. Por ejemplo, los cuidados paliativos, ¿no? Su refuerzo. Por ejemplo, cómo cambia esa perspectiva de que no tienen que ver solo con el final de la vida, que se relacionaba a terminalidad, la agonía. Era lo que se te daba cuando, 1, te ibas a morir, 2, no se podía hacer nada más por ti. Y está muy presente el discurso de que, 1, es simplemente cuando no se te puede curar, te pueden quedar años de vida y que puede ser una vida plena y buena dentro de las posibilidades en que tu enfermedad lo permita, pero eso es lo que tenemos que favorecer. Tiene que ver con paliar el sufrimiento y favorecer un proceso final de la vida lo más positivo posible, que sea, pues, que tenga calidad de vida como intentamos que lo tenga el resto de la etapa vital. Y sin embargo, queremos morir en casa, pero no lo conseguimos. Algo ocurre cuando tan solo el 25% morimos en nuestro domicilio. Las estadísticas dicen que más de la mitad de las defunciones tienen lugar en el entorno hospitalario. Es algo claramente predominante y que va a más. Y sin embargo, la gran mayoría de los fallecimientos se producen todavía en un entorno hospitalario que tiene sus partes positivas, pero que en muchos casos, por ejemplo en personas mayores, desorienta, asusta. Me acuerdo un término que utilizaba un participante en un grupo de discusión sobre su abuelo que había fallecido en el hospital y decía que para él era un sitio muy creepy, que es como un término cogido del inglés, pero que es algo que asusta, que es terrorífico, que dice, él estaba totalmente asustado. Siempre tenemos esperanza de que puedan hacer algo. Sí. Creemos que igual si está en el hospital o le acaban curando, porque tenemos esa mistificación, y si no, van a poder controlar mucho mejor sus síntomas, sin darnos cuenta de que, pues por ejemplo, uno de los síntomas del que se habla cada vez más y que es súper relevante en esas etapas finales de la vida es la angustia existencial, que a veces se multiplica por estar alejado de tu entorno a nivel de sitio y a nivel de compañía. Y a veces esa angustia multiplica el resto de síntomas también. Hace que el dolor se lleve peor, que la disnea se lleve peor, etc. Entonces, sí, es algo que yo creo que habría que considerar la incertidumbre y la angustia existencial como síntomas fundamentales a la hora de tratar esas etapas finales de la vida y darles calidad. Y en la medida posible que no haya incertidumbre indeseada. Esto ya más desde la sociología creo que es una de las fundamentales formas de sufrimiento que puede tener un ser humano. Una incertidumbre profunda, fuerte, no me refiero a no saber si detrás de esta puerta hay alguien o no, sino una incertidumbre de algo que es muy relevante para ti y para tu vida y que es indeseada y se podría resolver. ¿Se podría resolver? En muchos casos sí. No es tan sencillo como una conversación, es tan complicado como una conversación complicadísima, la más complicada que puedes tener, pero es una conversación. Igual que es complejísimo un tratamiento oncológico, etcétera, deberíamos intentar que siempre que esta sea necesaria se tenga, y a veces esa conversación nunca sucede y pasan
ya sea paliativos, ya sea oncología, ya sea medicina interna, ya sea o la propia médico de atención primaria, pero a veces no se tiene. La familia, quien sea, que tiene que poner eso sobre la mesa, y a veces el mejor tratamiento, ¿no?, es dejar las cosas claras, que la gente pueda a veces cerrar cosas que tiene abiertas, a veces despedirse. Hay que socializar la muerte. Sí, entiendo que sí. Parte de lo que nos hace seres humanos es eso. Es parte crucial de lo que hacemos como sociedad, ¿no? Ese convivir, y un término que oí hace poquito en otros grupos de discusión sobre esta cuestión, el conmorir, ¿no? Es el convivir y el conmorir. Cuando muere alguien, eso no es un suceso que le atañe solo a él, ni solo a él y su persona más cercana. Nos atañe a todos. Pablo Echeverría, un científico que habla desde la sensibilidad y lo emocional, bastante contradictorio, me suena todo eso. Sí, yo creo que igual que está cambiando la percepción sobre la muerte, creo que también hay una reivindicación de las ciencias sociales humanas y cómo estas están necesariamente vinculadas a instancias que no tienen que ver con el conocimiento técnico y puramente racional, porque este siempre va a estar vinculado a creencias personales, a estructuras sociales que nos empujan a pensar ya de una determinada manera. En definitiva, intentar olvidarnos de esa idea de que la ciencia debe ser puramente objetiva y alejada de toda mácula que le pueda ofrecer la perspectiva personal. Esto es inevitable, que el investigador manche con su subjetividad su objeto de estudio, pero es que creo que en muchos casos ni siquiera es un problema o una desventaja, es algo que ocurre y que simplemente tenemos que controlar y tenerlo en cuenta como parte de nuestro objeto de estudio. Pablo Echeverría, muchas gracias por estar aquí en Ciencia al Punto. Un placer, muchas gracias. Espero que sigas manchando y manchándote. Seguiremos. Has escuchado Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia. Con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación.